Hermanos, vamos a empezar una serie nueva que nos va a llevar por lo menos 2 meses, muy interesante, de una forma muy profunda, porque ya hemos predicado en esta iglesia del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, hemos predicado varias veces, en conferencias inclusive, pero esta vez el Señor me ha puesto a predicarlo de una forma mucho más profunda. Tenemos nosotros la costumbre de ir predicando de vez en cuando este tema, porque es de los temas más importantes de la Biblia. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Es importante estar atento a lo que yo les estoy diciendo en estos momentos, para que luego no sean engañados por cualquier viento de doctrina. El arrebatamiento de la iglesia es una de las doctrinas principales que dejó nuestro Señor Jesucristo oculto dentro de la palabra que Él ha inspirado por medio de su Santo Espíritu. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando hemos estado leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el mismo Pablo dice: y esto os digo en palabras del Señor. El Señor le dijo a Pablo: esto te lo digo yo para que se lo muestres a la iglesia. Esto que yo te voy a decir, estas palabras concretas, que habrá una generación que no va a ver la muerte. Una generación que va a ver cómo todos sus hermanos que están en Cristo, que han estado en Cristo desde Pentecostés hasta ese mismo momento, van a resucitar con cuerpos glorificados delante de sus ojos. Y estos que van a ver esto van a ser transformados mientras son arrebatados en el aire y se van a encontrar conmigo. Y para que esto suceda, yo voy a tocar la trompeta con voz de arcángel y con mando de Dios, con su propia voz. Todo esto es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento. Y esto lo dijo Cristo a Pablo. Mi pregunta, hermanos, es: ¿por qué hoy en día tan poco se predica sobre el arrebatamiento? ¿Por qué hoy en día todavía hay iglesias que niegan que va a suceder este hecho, que Cristo no solo nos lo da, sino que el apóstol Pablo, como hemos leído, nos dice: alentaos unos a otros? Con estas palabras. Esto se escribió hace 2000 años. Alentaos delante de las adversidades. Mi hermano, el Señor vendrá a buscarnos. En el cielo nos vamos a encontrar con Él, en medio de los problemas, en medio de todas las adversidades que tengamos. ¿Y sabéis por qué está ocurriendo estas cosas en muchas iglesias? Por la sencilla razón de que el diablo nos quiere tener ciegos, en oscuridad, no en la luz. Si hubiéramos seguido leyendo lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 nos diría: pero vosotros no estáis en oscuridad, sino que sois hijos de la luz, para que aquel día no os coja como ladrón en la noche, porque aquel día vosotros estaréis preparados. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en los versículos que voy a decir a continuación. Primera de Tesalonicenses 5. 4 en adelante. Sí, del 4 en adelante. Pero yo quería hablar concretamente del versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que el pueblo de Dios esté en tinieblas. Porque si tú, escucha bien lo que te voy a decir, escucha bien lo que te voy a decir a cada uno de ustedes. Si tú no esperas la venida de Cristo de forma inmediata en este momento, tu vida
tu vida va a estar desviada de su propósito y te creerás que tendrás tiempo para arrepentirte y podrás continuar con tu pecado. Pero si tú te conciencias que Cristo viene ahora y te lleva, tú tienes que llevar una vida santa, sin mancha, sin arruga, porque Él viene a buscar esa iglesia. De esto vamos a hablar muy claro y muy largo, porque es una de las predicaciones más importantes de la iglesia. Aquí no se trata de que si un pastor ha dicho es que no sé si Cristo va a venir ahora o vendrá de aquí 3 meses, no, aquí se trata de que la iglesia tiene que estar preparada, como ha estado preparada 2000 años. Y no vino Cristo en 2000 años, pero viene mañana, pasado mañana, de aquí 1 mes, de aquí 3 años, de aquí 100 años, pero nosotros estaremos preparados. Y cuando Cristo nos llame a su gloria, si no es a través del arrebatamiento del método tradicional, estaremos preparados para encontrarnos con Él. O sea, que no vamos a perder el tiempo, sino que vamos a edificar nuestra vida sobre la roca. ¿Y qué dijo Jesús cuando dijo edificar la vida sobre la roca? Que el que edifica la vida sobre la roca es como aquel que edificó una casa y vinieron los temporales y vinieron las olas del mar y vinieron los vientos y aquella casa estuvo allí. Pero el que edificó la vida sobre la arena, sobre lo fácil, sobre lo sencillo, yo peco, me arrepiento, yo peco, me arrepiento, yo peco, me arrepiento, yo peco, me arrepiento, como si estuviéramos hablando de una de las religiones que todos conocemos, en que cuando uno confiesa sus pecados, 5 Padres Nuestros, se va para casa y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, pues resulta que este es el que edifica sobre la arena. Y llega la dificultad, porque hermanos, no lo dudéis, va a llegar la dificultad, si no te ha llegado ya. Todos seremos probados. Va a llegar la dificultad. Y ese día veremos si tu casa está sobre la arena o está sobre la roca. Y lo que estamos haciendo aquí es edificando vidas sobre la roca de Cristo. Para que cuando Cristo venga, ustedes puedan decir, y ustedes sean mi gloria, el pastor nos enseñó un poquito bien. Porque el que enseña bien es el Espíritu Santo y es nuestro amado Jesucristo. Nosotros solo somos portadores un poquito del que Él nos permite predicar. Amén. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente, ustedes son mi gloria. En aquel día ustedes serán mi gloria. Y yo me gustaría decir lo mismo, que ustedes sean mi gloria en aquel día que el Señor venga. El sello del apostolado. Dicho esto, esta serie del arrebatamiento vamos a tratar muy profundo en qué consiste, qué ocurrirá con nuestros cuerpos. Ya se ha predicado, pero lo vamos a ver más profundo, con más ejemplos. No teniendo prisa en acabar la serie, sino en hacer las cosas bien hechas, en que entendamos todos bien. Y si alguien nos pregunta, tenemos las respuestas, tenemos los versículos. No el pastor dice, la Biblia dice. Porque la palabra del pastor no tiene poder. El único poder que tiene la palabra del pastor es si va acompañada de las palabras de Dios, que es la Biblia. Entonces la Biblia dice, ¿quiénes van a resucitar? Concretamente, ¿quiénes van a resucitar? ¿Por qué ocurre el arrebatamiento? ¿Por qué Cristo nos va a sacar de esta tierra? Las señales que van a haber antes del arrebatamiento, si es que hay señales. Si es que hay señales, ¿qué señales van a ser? ¿Estamos ya preparados para el arrebatamiento? ¿Nos falta un poco para que llegue el arrebatamiento? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Quiénes van a ser arrebatados? ¿Quiénes se van a quedar? ¿Quiénes se van a ir? Los motivos por los cuales unos se van a ir, los motivos por los cuales otros se van a quedar. Y todo esto se va a predicar en esta serie, aparte de muchas cosas más.
Hermanos, puedes buscar Hechos capítulo 1, versículo 9. Desde el instante, escuchen bien lo que... No miren la pantalla, mírenme a mí. Ahora leeremos. Desde el instante que Jesucristo dejó este planeta Tierra y se fue volando, porque se fue volando, no desapareció, sino que se fue volando y sus apóstoles vieron cómo volaba hacia el cielo. Desde aquel instante, toda la Iglesia en 2000 años ha esperado la vuelta de Cristo. Los mismos apóstoles esperaron la vuelta de Cristo. Vamos a leerlo. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo hasta el 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban maravillados, vieron a su Señor, al que tanto amaban, el que había resucitado, subiendo a los cielos. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Sabemos que son 2 ángeles. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La respuesta es fácil. Porque nuestro Señor se ha ido al cielo. Porque el Señor no ha ido para abajo, no se ha ido a la ampolla, al mar, tampoco se ha ido a Barcelona, es que se ha ido al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A quién se lo dijo? Les dijo que no, vosotros tranquilos, que esto vosotros no lo vais a ver, esto ya lo verán otros. ¿Ha dicho eso? Se lo está diciendo a los apóstoles en un presente continuo. ¿Por qué es un presente? El verbo está en presente continuo. Porque continuamente, desde ese momento, los apóstoles, que son los fundadores de la Iglesia, nosotros estamos fundados o estamos cimentados en sus cimientos, primero en la roca, después los cimientos, y después cada uno como piedra viva vamos edificando la casa de Dios. Entonces nosotros, se lo dice a ellos como si nos lo dijera a nosotros, estamos pendientes de que Cristo venga en esta generación que estamos viviendo. En que Cristo venga en este momento que nosotros estamos viviendo, y que nosotros seamos estos que veamos ese glorioso momento en no pasar de la muerte, Isidro, dejar de sufrir, que ya ese momento difícil, el transitorio, de que pasemos de esta realidad a la realidad espiritual, nosotros lo hagamos en el aire. Gloriosa esperanza. Gloriosa esperanza. Amén. Gloriosa esperanza. Pero los apóstoles, nos dice la Biblia, que no son los únicos que estuvieron pendientes de este hecho milagroso en que Cristo vendría y los tomaría, sino que los hermanos en la fe, aquellos que ellos les hablaron y se convirtieron, también lo estaban esperando. Mirad lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 7. Corintios no era de judíos, era una iglesia que habían judíos prosélitos y habían gentiles, ya había de todo el mundo. Estamos hablando de la Turquía moderna, de hoy en día, la ciudad de Corinto, donde ahí se encontraba muchísima gente de todos los lugares, y nos dice: de tal manera, les dice el apóstol Pablo, que nada os falta de ningún don. Era una iglesia que tenía todos los dones, esperando la, ¿qué? Manifestación, ¿qué quiere decir? La presencia de... No, la manifestación, que Jesús se manifieste en su segunda venida. Es otra de las maneras de decir el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Son hechos diferentes, pero esto poco a poco lo iremos separando, porque, voy a decirlo así rapidito, la segunda venida consta de muchos vértices. No es un hecho concreto que Jesús viene y ya está, no, consta de muchos vértices, y uno de ellos es el arrebatamiento.
Otro es la tribulación y la grande tribulación y más cosas, hasta que llega Cristo y pone los pies donde tiene que ponerlo para reinar. O sea que cuando hablamos de segunda venida, hablamos de un espacio de tiempo que consta diferentes acciones. Y una de ellas es el arrebatamiento. Por eso digo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo está esperando? Los hermanos que estaban en Corinto. Si ellos lo esperaban, ¿ustedes creen que los de Éfeso no lo esperaban? ¿O los de Esmirna? Todos lo estaban esperando. Toda la iglesia, todos los hermanos esperaban. Hace 2000 años se creían que ellos eran los elegidos. Ellos lo pensaban. Porque así se dejó escrito. Pero hermanos, la iglesia universal de todo el mundo, de todos los tiempos, la plenitud de toda la iglesia, durante 2000 años ha esperado a Cristo. Esperando, no solo han esperado, sino que le han llamado. No solo le han llamado, sino que creían que ellos eran aquella generación que el Señor esperaba llevarse. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 17. Y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Qué iglesia? ¿La de Tortosa? No, todas. ¿La del año 2000? Todas las iglesias, de todos los tiempos, desde el principio hasta el final. Y la iglesia, el Espíritu y la iglesia, la esposa dicen, ven. ¿Qué están llamando? A Jesús. ¿Para qué? Para que se los lleve, para que nos saque de este mundo, para que empecemos a volar como la canción que volaré, ¿os acuerdan ustedes? Volaré, para que empecemos a volar. Como Cristo voló, así volaremos nosotros y seremos arrebatados. Esa es nuestra bendita esperanza. Y si no lo creemos, el diablo pronto nos va a engañar. Pronto el diablo nos va a hacer tropezar. Pronto vamos a caer. Porque no estaremos esperando ese día, sino que estaremos pendientes de que a ver qué va a pasar y yo mientras puedo vivir como yo quiera. Y podemos ser engañados, porque engañoso es nuestro corazón. Nosotros tenemos que confiar en el poder de su fuerza, en el poder de Jesucristo, no en nuestro corazón, porque nuestro corazón nos va a engañar. No, te dice el corazón. No es verdad. Yo puedo estar con mi novia y tranquilo que no me acostaré con ella. Es lo que dice el corazón. No, tú puedes estar tranquila, novia, que yo estaré con mi novio. No me voy a acostar con él. No, yo no voy a hacer esas cosas. No, yo puedo estar con una hermana a solas. No, nunca va a pasar nada. Es lo que me dice mi corazón. La realidad es totalmente diferente. Si no estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, dice Santiago, el que se crea fuerte, mire, que no caiga. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso es tan importante este tema del arrebatamiento de la iglesia. Para que estemos preparados, apercibidos. El mismo Jesús, en Mateo 24, estoy improvisando cosas que no tenía, pero que el Espíritu me ponga para que ustedes entiendan el mensaje que yo les estoy diciendo. En Mateo 24 y versículo 31 en adelante, dice, en el 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabemos que la higuera es Israel. Cuando Israel esté preparado, cuando Israel esté ya florecido, que es lo que está ocurriendo en nuestros días, dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las cosas que el Señor nos ha narrado antes del Mateo 24, todas las que nos han narrado, que habrán guerras, que habrán pestes, que habrá maldad en el mundo,
Entonces dice, cuando vosotros veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Está a las puertas. ¿Por qué dice las puertas? Porque no dice la puerta. Él está a la puerta. Abre la puerta y todos vamos. Pero dice las puertas. Muy significativo, porque está a la puerta de cada uno de los cristianos. Ahí va a estar, en la puerta de cada uno de los cristianos, esperando para llevárselos. Por eso está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si no te lo crees, el versículo de después es más contundente. Este mundo se va a acabar, pero mis palabras, antes se acaba el cielo que mis palabras se dejen de cumplir. Antes. Imagínense. Si es serio esto que dice el Señor Jesús. Así que desde el principio todos han esperado a Jesucristo. Pero ¿cómo lo han esperado? Diciendo, bueno, vendrá, conmigo no, vendrá con el siguiente o vendrá, no sé cómo están las cosas, pero un día vendrá. ¿O lo han esperado de una forma que han considerado que realmente la venida de Cristo estaba cerca? Hace 2000 años Santiago, capítulo 5 y versículo 8, escribió estas palabras para que ustedes vean lo que creía la iglesia primitiva. La primera iglesia pensaba que Jesús ya estaba a las puertas, ya estaba ahí para llegar. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, esto lo escribió hace 2000 años, pero yo os aseguro que de 2000 años para acá todos se han encontrado con el Señor, de una forma o de otra. ¿Cómo edificaron sus vidas? Solo ellos y el Señor lo saben, en el resultado y donde estén. Pero ellos creían que la venida del Señor ya era inminente. Y llegamos al siglo XXI, donde está lleno de apóstoles, donde hay profetas por doquier, donde palabra hay en internet por donde tú quieras, y cada uno te dice una cosa. Y llegó la era de la confusión, y llegó la era de decir, los pastores no tienen ni idea de lo que es esto. Y la palabra que dicen muchos pastores no se les puede ni creer. Y empiezan a juzgar porque han escuchado cosas por internet, porque quizá otras iglesias no se han dedicado a estudiar profundamente este hecho tan importante que espero que a partir de hoy cambie tu manera de vivir o tu manera de ver la vida de una forma diferente. Cristo puede venir esta noche por ti o por todos. Y si tú te quedas con esta idea, tu forma de vivir va a cambiar, porque vas a cambiar tu mente y porque vas a llenar tu mente de las cosas de Dios, y las cosas de Dios van a cambiar tu corazón y tu corazón va a cambiar y tú vas a cambiar tu manera de actuar. Gloria a Dios. Así que no estamos hablando de palabras menores, no estamos hablando de un acontecimiento que unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que pasará no sé cuándo, otros dicen que pasará. Esto lo veremos en su día. Pero lo que estamos claros es que es un acontecimiento que pasará. Y esto os digo en palabra del Señor. ¿Lo hemos leído? El Señor mismo os dice que seréis arrebatados. La palabra arrebatado sale en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, si no me equivoco. Es el que lo dice. Seréis arrebatados. La palabra harpazo en el griego, que significa extraído súbitamente, cogido de repente. De ahí viene la palabra zarpazo. ¿Qué es un zarpazo? Cuando un tigre te hace así y no te has dado ni cuenta. Así es el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, lo voy a decir que la Biblia hable por sí misma. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Contéstate esta pregunta. Yo soy de los que aman
la venida de Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. ¿Amas su venida? ¿Anhelas su venida? ¿Deseas que Cristo venga? ¿O eres de los que, ay Señor, me acabo de casar, déjame que vaya de viaje a las bodas, ya vendré después? Ay, ese coche que tanto esperabas, que ya lo tengo, Señor, y ahora vienes a buscarme y ya no me dará tiempo de conducir. Espérate. No, es que me he comprado una casa nueva, déjame disfrutarla, espérate un añito, 2 al menos, que pueda conocer la casa, Señor. Y quien tiene las cosas en la puesta de mira, en las cosas de la tierra, en la tierra se queda. Pero quien tiene la puesta de mira en las cosas de arriba, para arriba se va. ¿Veis? Todo es la perspectiva que nosotros le demos. Todo está en tu fe, en la fe que tienes con el Señor. Si es una fe alineada, vas para arriba. Pero si tu fe está basada en, es que aquel pastor, no, es que aquel de internet, no, es que yo creo, cuando leo esto, yo creo, ¿me entiendes? Y si tú basas tu fe en eso y no en la palabra de Dios, pues te va a pasar que te van a engañar. Y ocurrirán cosas que luego hablaremos, que son efecto del arrebatamiento. El arrebatamiento es un misterio. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 51. Muchos han dicho, es que esto del arrebatamiento antes del siglo XVIII nunca se había hablado. Es que esto del arrebatamiento es una cosa, es una teología nueva que ha entrado en la Biblia. Es una teología que ha entrado en la Iglesia, porque antes no se conocía, nadie hablaba del arrebatamiento. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo oculto, es algo que no se sabe, es algo que antes que el apóstol Pablo lo escribió, nadie lo conocía. Estaba todo oculto. La palabra es musterión. Es algo que no se reveló porque Dios no quiso revelarlo. Y hoy vamos a hablar de revelaciones, porque hermanos, esta iglesia del siglo XXI está llena de nuevas revelaciones. Si yo hiciera caso a cada revelación nueva que pudiera escuchar por internet o a través de alguno de estos apóstoles, necesitaría 5 Biblias así de grandes para añadir las nuevas revelaciones que hay. Porque esto no es suficiente para la iglesia. Esto no es suficiente para el cristiano de hoy en día. Esto no es suficiente para mostrar la verdad de Dios. No es suficiente. Tenemos que añadirle un montón de revelaciones. Muchas gracias, hermano Isidro. Tenemos que añadirle un montón de revelaciones. Y Dios tiene cosas ocultas, o tenía cosas ocultas, hasta que cerró su revelación. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pero si yo duermo todos los días. Pero Señor, ¿cómo no voy a dormir? Explica. Dormir en la Biblia se refiere a morir. El cuerpo duerme, porque un día ese cuerpo será resucitado. Da lo mismo que se haya deshecho en el polvo, que se lo haya comido un tiburón, que te haya despedazado una máquina del trabajo. Ese cuerpo un día resucitará. Por eso le dice dormir, porque está durmiendo. No, dice, pero no, hay aquí un misterio. No todos moriremos en nuestro cuerpo, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados, tanto los muertos como los vivos. Todos vamos a tener una transformación. En un momento. No es una transformación de que mi vida va cambiando. Oye, cuando yo conocí a Cristo, mira, yo fumaba 3 paquetes de tabaco al día. Yo cuando fumaba a Cristo tenía 3 novias y mi mujer. Y nadie sabía todo esto, y era un secreto mío. Yo cuando conocía a Cristo era un estafador, era un engañador. Esto cuando yo conocía a Cristo. Y en el proceso del tiempo, el Espíritu Santo me ha ido cambiando. Y yo puedo decir como los de los Corintios, esto era yo antes, ahora he cambiado. Pero aquí la transformación que nos habla la Biblia no es una transformación a largo plazo. No es el caminar del cristiano, que vamos escalando peldaños día a día, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, no. Aquí nos está diciendo que habrá un momento que solo el Señor sabe, en que todos seremos transformados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, como dice aquí. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Y nosotros seremos transformados. Lo mismo que hemos leído en Tesalonicenses, leemos en Corintios. Pero aquí se nos añade que es un misterio. Un misterio que estaba oculto. Un misterio que Dios no quiso que viera la luz hasta que Él quiso que viera la luz. Para preparar a las generaciones que van a pasar por este misterio. Mientras nuestros hermanos esperaban la segunda venida, nosotros esperamos un evento que va acompañando la segunda venida, que es el arrebatamiento de la iglesia. Sacar a la iglesia de este mundo, con un propósito claro, que un día lo hablaremos, no muy tarde de aquí, en una de las conferencias. Sacar a esta iglesia para que el mal, entre muchas cosas, tenga vía libre y se pueda derramar sobre la tierra y Dios pueda juzgar a estas naciones y a esta tierra. Y para eso su iglesia no tiene que estar aquí, tiene que ser quitada, tiene que ser arrebatada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y este misterio, por ejemplo, podemos leer en Daniel capítulo 2 y versículo 28. Vamos a ver lo que nos dice Daniel. ¿Daniel qué? 2:28. Dice que solo Dios es el que revela lo que está oculto cuando quiere y como Él quiere. Pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel, el cual revela los misterios. Y etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros solo nos interesa la primera parte. Hay un Dios en los cielos el cual revela estos misterios. Y el apóstol Pablo fue el que lo recibió. No fue Juan, tampoco fue Pedro, fue Pablo, el que recibió el misterio del arrebatamiento. Por ejemplo, hay muchos más misterios. Vamos a hablar de un misterio que va muy unido con el arrebatamiento y que nos interesa a todos, que es el misterio de la iglesia. Vamos a leer en Efesios capítulo 5 y versículo 32. Vamos a ver cómo este misterio en el Antiguo Testamento nadie sabría que existiría otra entidad diferente que llevaría la luz de Dios. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Resulta que no quiero que nadie se asuste, pero Ezequiel 28 y versículo 15 nos dice que hubo un ser perfecto que era el portador de la luz de Dios a todos los ángeles y a toda la creación que Dios había creado. Este era Lucifer.
el portador de la luz. Y fue portador de la luz hasta que Ezequiel 28:15 se encontró en él maldad. Y el día que se encontró maldad en él, Dios le quitó la luz. ¿Y sabéis a quién se la dio? Se la dio al pueblo de Israel. Vamos a buscar en Isaías 42:6, porque vosotros sois la luz del mundo para las naciones. Las naciones tenían que conocer el camino para llegar a Dios, y Israel era el medio que Dios había preparado. Yo, Jehová, te he llamado en santidad, en justicia, santidad, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Sabéis qué pasó? Que Dios se divorció, porque estaba casado con Israel y le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque Israel se había convertido en una adúltera, se acostaba con el primero que encontraba, y no hablo físicamente, sino espiritualmente. Con el primer Dios que aparecía de forma ficticia, Israel iba detrás. Esto lo dice en Jeremías capítulo 3 y versículo 8, apúntenlo. Es importante saber estos acontecimientos de la verdad de Dios que ha enviado a esta tierra. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto es el divorcio. Y está hablando a su hermana, a Judá, y resulta que Judá hace lo mismo. Va por el mismo camino. Cuando vio que su hermana Israel, Dios se había divorciado de ella. Amén. Si lo ponemos en silencio es mucho mejor, hermanos, antes de entrar. ¿Y sabéis qué pasó? Que Dios le quitó la luz a Israel y se la dio a una entidad nueva llamada la Iglesia. Todos sabemos Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora vosotros sois los que lleváis el Evangelio. Ahora vosotros sois la luz para este mundo. Hasta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía de la iglesia. La iglesia también le va a fallar a Dios y Dios le va a quitar la luz. Ese es uno de los hechos del arrebatamiento de la iglesia. Una minoría se va. Los que siguen bailando, se puede bailar, danzar en la presencia del Señor, pero los que ponen el baile antes de la santidad, los que ponen no, yo espero que venga el profeta, que me dé una palabra y mi vida va a cambiar, antes que la palabra de Dios, va a tener problemas. Los que confían en los hombres, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos no confían en los hombres, en lo que les va a decir los hombres, en qué va a traer el hombre? Una cosa es hacer un evento evangelístico como se está haciendo en toda España, eventos evangelísticos que miles se están convirtiendo, gloria a Dios por eso, miles se están convirtiendo, pero otra cosa es en esos mismos eventos personas cristianas que están confiando que aquellos hombres que han venido a predicar a los que no conocen a Dios, les van a dar unas palabras, les van a edificar su vida, ellos van a ser cambiados y transformados, y van detrás de los hombres. ¿Cuántos hay que van detrás de los hombres? Eso es parte de la apostasía.
Es una de las características, vamos a hablar de muchas más, pero eso es una de las características de los últimos tiempos. Y ustedes, no hace falta que me lo digan, lo ven por internet todos los días. ¿Cuántos van detrás de los hombres? Lo que dice uno, lo que dice el otro. Uy, cómo me gustaba este pastor, lo que hablaba y esto y lo otro. Y ahora resulta que dice que en su iglesia le da lo mismo si son gays, le da lo mismo si son lesbianas, le da lo mismo como estén casados y si no están casados. A él eso le da lo mismo. A él le interesa el amor. El aborto. A él le interesa el amor. Eso es lo que le interesa a él. Y todos nosotros hemos escuchado de él. De, uy, pues qué bonito que dice esto. Uy, pues qué bonito dice lo otro. Y resulta que está en medio de la apostasía de la iglesia. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Crucificados en la cruz. Porque estos de los que piensan que Jesús crucificó los mandamientos. Y los mandamientos no hace falta cumplirlos. Así yo puedo vivir como me dé la gana. Ya Cristo crucificó los mandamientos. Cuando llega la declaración de la renta, robaré todo lo que pueda. Cuando vea a mi vecina, le enviaré mensajes por detrás. Cuando tenga con aquel que yo tengo cosas en secreto, seguiré teniéndolas. Porque Cristo crucificó el decálogo. Y entonces, como Cristo crucificó el decálogo, que es lo que muchos han dicho durante muchos años, hermanos, y esto ha entrado en la iglesia, y en la iglesia final, la gente vive como quiere. A la gente solo le interesa la adoración delante de Dios. Y delante de Dios yo soy San Patricio y Santa Benedicta. Cuando canto en la iglesia es que me salen hasta las alas. Y cuando estoy en mi hogar me sale el rabo y los cuernos. Esto es lo que hay, hermanos. Esto está lleno, hermanos. Y nos atrevemos a juzgar a la iglesia que lo hace bien. Y nos atrevemos a perseguir a los cristianos que viven rectamente. No lo lleves así, Dani. Dani, no lo lleves así. No es para... Tranquilo. Tú, llévalo, pero no tan así. Si de vez en cuando un camión se desvía, tú tranquilo. Da tu consentimiento. Tú participa del pecado. Por un ratito no pasa nada. No hace falta ser tan santo. En ese momento viene Cristo. Y te quedaste. ¿Por qué? Porque pensaste que el arrebatamiento de la iglesia no era para ti. Ahora, si tú piensas que es para ti, tú vives cada instante dedicándote para el Señor. ¿Amén? Amén. Así que vemos cómo la iglesia perdió esta luz y Dios se la dio a los dos testigos. Hemos hablado últimamente de los dos testigos en Apocalipsis. Dice que Dios les dio que predicaran su palabra durante 3 años y medio. Eso está en Apocalipsis 11:3, hasta su muerte. Sabemos que cuando ellos mueren millones de cristianos. Mueren todos los que tenían que ser salvos. De ahí en adelante, pocos se van a salvar. Muy poquitos se van a salvar. ¿Por qué? Porque la luz de la luz del Evangelio ya deja de ser para los hombres para ser para los ángeles. Y los ángeles van a ser los últimos que van a predicar. Esto va a ser en Apocalipsis 14:6. Pero la predicación de los ángeles no es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa no, esa es la nuestra. Esa es la que Dios nos envió a nosotros como luz. Esa es la predicación que predicarán los dos hombres, los dos testigos. Los ángeles van a predicar la victoria es de Cristo, Cristo viene. Y daré la gloria porque Cristo viene. Ya no hay tiempo. Ya te has marcado, ya has seguido el mal. Cristo viene. Esta es la proclamación de lo que ellos van a decir. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero lo que dice después de este versículo es lo que va a acontecer, lo que va a predicar, que es la venida de Cristo, diciendo a gran voz,
arrepiéntete. ¿Lo dice eso? Vuélvete de tu mal camino. Busca a Dios. No, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ya no puedes hacer nada. Ya ha llegado. Y los ángeles lo gritarán y la gente creerá porque verá a los ángeles. Pero ya no hay ocasión de arrepentimiento. Las oportunidades llegaron a su fin. Esto es lo que ocurre con estos ángeles. Y como yo he dicho, esta revelación de Dios, que hemos dicho que la da en misterios, resulta que va en aumento. Todo empezó con Génesis, con un matrimonio, con un hombre, y terminará en Apocalipsis, cuando todos estemos en la gloria de Dios, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, y en la nueva Jerusalén, la casa de todos, la madre de todos. Pero todo empezó con un hombre llamado Adán. Imaginaros cuál era la revelación que tenía Adán. Me habéis escuchado esto 1000 veces, pero os lo tengo que decir. ¿Cuál era la revelación que tenía Adán de Dios? Que cuando pecó se escondió detrás de un árbol. Pero nosotros le diríamos, pero eres tontito, que te crees que detrás de un árbol Dios no te va a ver. Pues él lo pensaba. No conocía más de Dios que eso, lo que Dios le había permitido conocer. Dios venía, caminaba con él, estaba con él, le enseñaba, le traía los animales, hacían esto, hacían lo otro, y Dios se iba. Y él se creía, ya cuando estoy solo, Dios no está conmigo. Dios no sabe dónde estoy. Dios no sabe lo que hago. Que esta quizás no es la revelación que hay en el mundo. Que esta no es la revelación de las personas que están en el mundo. Yo hago lo que me da la gana porque yo no voy a entrar en ningún juicio. Dios no ve lo que yo hago. Desconocen a Dios y desconocen las obras de Dios. Y esto va en aumento. Y ha ido en aumento. En Éxodo, Dios ya se muestra al pueblo a través de una nube, a través de una columna de fuego, a través de un tabernáculo. Después se muestra al pueblo a través de un templo. Después llega Jesucristo y se muestra al pueblo a través de Jesucristo. Después llega la iglesia y después llega el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis Dios cierra por completo la revelación de lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Lo cierra. Hasta aquí yo te permito que sepas todo lo que yo quiero que sepas tú. Toda mi revelación está aquí. Desde Génesis a Apocalipsis, yo la cierro. Aquí no se puede añadir ni se le puede quitar nada. Vamos a ver Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Parece que la gente ha perdido el norte. Parece que nuestros hermanos han perdido la Biblia. Dios mío. Yo testifico a 22 versículos, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade, es que esta noche me llevó el Espíritu al cielo y vi cosas que no están en la Biblia, pero yo las explicaré todas. Resulta que hay una habitación, resulta que bajé al infierno y en el infierno había esto, lo otro, más allá, cosas que no están en la Biblia, pero que lo vamos a añadir. Segunda de Dani 4:18, tercera de Isidro 5:14, y así vamos añadiendo a la Biblia. Hermanos, no se rían, es lo que está hoy en día en todo lugar, nuevas revelaciones, y lo que tenemos son iluminaciones de algo que ya está revelado. Amén. Gloria a Dios. Eso es la apostasía, eso es parte de esta apostasía. Si alguno añade, dice, y si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están sobre este libro. No va a ser salvo.
Hay que tener cuidado. Dios me dijo. Hay que tener cuidado con ese Dios me dijo. No vaya a ser que tú creíste que era Dios y estás añadiendo cosas que no tienes que añadir. Y estás desviando al pueblo del camino que tienen que caminar. El otro versículo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, voy a quitar el pecado, como hoy se predica. Voy a quitar el pecado, no me interesa hablar del pecado, voy a hablar de la bondad de Dios, solo hablaré del amor de Dios, de lo que Dios nos ama, nos quiere. Vamos a hablar solo del amor de Dios y vamos a quitar el juicio y vamos a quitar el pecado. ¿Cuántas iglesias no están predicando esto? Solo la fe, solo la vida en Cristo, solo victoria, nada de tu lucha diaria contra el pecado. Nada de arrepentirse. No es popular en el siglo XXI, ni de pecado, ni de infierno, ni de castigo, ni de juicio. Tú eres un retrógrada. Y le quitamos cosas a la Biblia. Y dice Dios quitará de su parte del libro de la vida. Más vale que seamos 10 y nos vamos al cielo, que 1000 y todos para el infierno, hermano. Más vale 10 preparados que muchos jugando y siendo entretenidos. Más vale 10 preparados. De esto trata el arrebatamiento. De esto trata. Imaginaros si es serio. Va en juego nuestra alma. No cualquier cosa. Para acabar, y de una forma rápida, habían cosas ocultas que Dios no quería que se conocieran. Vamos rápido a Daniel 12:4, cuando Dios le dice a Daniel, Daniel, sella las palabras de esta profecía. Nos vamos a Apocalipsis 22:10, donde Dios le dice a Juan, Juan, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Dios mismo selló en el Antiguo Testamento todo el libro de Daniel. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento estaban cerradas. Las leen y no saben lo que significa. Pero para nosotros ya han sido abiertas, ya han sido liberadas. Lo pones Apocalipsis 22, capítulo 10, versículo 10, 22:10, donde le dice Juan, me dijo, no selle las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Así vemos que la revelación de Dios al ser humano ha sido progresiva. Ahora estamos al final. Ahora los sellos ya se han quitado. Ahora entendemos ya toda la Biblia. Ahora toda la verdad de Dios ya está expuesta delante de nosotros. Si usted la lee y le pide al Espíritu Santo que se la muestre, el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Porque ya los sellos están quitados. Hasta un niño entiende lo que la Biblia está diciendo. Vive en pecado y te vas al infierno. Vive rectamente y te vas con el Señor. Hasta un niño entiende eso. Juega con el pecado y ten cuidado, no te quemes. Si te quemas, te vas para abajo. Esto es lo que dice la Biblia. El amor de Dios, claro, es la oportunidad. Si no, no iríamos para arriba ni portándonos bien. El amor de Dios lo demostró en la cruz. Ese es el amor de Dios. El milagro más grande es la resurrección de Cristo. Si ese milagro no te sirve para conocer a Dios, ningún milagro te servirá. Aunque aquí hubiera un muerto y se resucite, ni eso te va a servir. Porque el milagro de milagros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mirar, ¿cuáles son los tiempos en los cuales Dios ha quitado todos los sellos y nos ha dado todo el conocimiento? Dice la Biblia, los postreros tiempos. ¿Saben ustedes cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son los tiempos de la Iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto. Desde Hechos capítulo 2 y versículos 17, si lo quieren apuntar,
hasta 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Esto pasó en Pentecostés hace 2000 años. Y en el 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 que hemos leído, es lo que nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se llevará a la iglesia. Primero los muertos y luego los vivos. ¿Amén? Esos son los postreros tiempos. Y hermanos, os he dicho una frase que pocos no habéis dicho nada. He dicho nuestra bendita esperanza. Es el arrebatamiento. Y quien no tenga esa bendita esperanza, que la busque y que se la pida a Dios. Porque es nuestra esperanza. Nuestra esperanza para salir de los problemas. Nuestra esperanza para quitarnos de las tentaciones. Nuestra esperanza para llevarnos al cielo. Nuestra esperanza para pasar de esta vida de muerte a una vida de vida. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ver en Tito, capítulo 2 y versículo 13. Esa es la esperanza de todo cristiano. Hermanos, este versículo es para todos ustedes. Tengan esta esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada, la bendita, la feliz, la buena esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Pero escuchen, hermanos, hay otro que también tiene unas ganas locas de que el arrebatamiento ocurra. Tiene muchísimas ganas, tantas ganas, que enseguida que se fue a trabajar. Juan 14, del 1 al 3. Vamos a leerlo rápidamente, por favor. Donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si yo así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para ustedes. Yo voy a trabajar, yo no voy a estar calladito, quietecito, yo voy a trabajar preparando una morada para ustedes. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cristo tiene un anhelo loco de encontrarse con su novia. Ya tiene ganas de casarse. Ya tiene ganas de casarse. Ya lleva 2000 años esperando. Ya tiene ganas de venir. Ya tiene ganas de venir. Hermanos, es el precioso momento del encuentro entre el novio y la novia. Habían dos novios que no se conocían, que era Isaac y Raquel, pero cuando se vieron, quedaron el uno al otro, ya quedaron ahí prendidos. Ya solo tenían ganas de estar juntitos, ya tenían solo ganas de estar unidos, hermanos. ¿No tenemos ganas de estar con nuestro Cristo? Entonces, ¿qué decimos? Ven, Señor. Ven, Señor, digámoslo, ven, Señor. Ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos